Durante la Segunda Guerra Mundial, valientes hombres y mujeres luchan contra el Eje para evitar su alianza con fuerzas desconocidas. Hoy, en las pantallas, Achtung Cthulhu, Guía del Guardián. Buenas a todos, soy Ed Cardan, estoy aquí de nuevo para hablar de este Achtung Cthulhu, Guía del Guardián, después de hablar de la Guía del Investigador la semana pasada. Es curioso, la Guía del Investigador ha tenido más comentarios de lo habitual, ¿no? Pese a que yo creo que fue una crítica quizás bastante dura al libro, pero bueno, creo que dejé bastante clara mi opinión y bueno, pues la gente ha respondido, la verdad, bastante bien, mucho mejor de lo que esperaba. Yo esperaba muchas más críticas, ¿no? Porque de refilón pues me metió un poco la llamada de Cthulhu, que todos sabemos que es quizás en España el primero o el segundo juego. O sea, yo siempre lo he dudado, ¿no? Si en España realmente somos más de D&D o de la llamada de Cthulhu, porque, bueno, son dos juegos muy populares y que seguro que están ahí. Pero bueno, esta Guía del Guardián de Achtung Cthulhu pues viene a ser todo lo que no es la Guía del Investigador de Achtung Cthulhu. Y vamos a ir viendo un poco su contenido. Yo os digo, es bastante más interesante, aunque a mí la verdad me decepciona. Y quizás me decepcione en parte más incluso que la guía del investigador. Porque se le nota que no... ¿cómo lo diría yo? Como que no quiere pringar a todos los bandos con todo lo que debería. Y meramente... pues si bien el bando alemán está bastante trabajado, el resto de bandos pues son muy maniqueos, entonces no quedan del todo bien, ¿no? Entonces el primer capítulo nos va a hablar de una cronología en la que nos va a hablar una cronología de ya sí que sí en parte de la guerra secreta, y esto la verdad ya tiene mejor pinta y mejor color, porque no se limita meramente a hablarnos de historia tal y como la historia lo recuerda, sino que además pues nos va a venir pequeñas cosillas sobrenaturales y que tienen que ver con los mitos. Esto sí que es una cronología bastante más interesante. Quizás no muy extensa y no muy... hubiera molado más detalles, pero está chulo, está bien, ¿no? Y a partir de este momento pues vamos a empezar el segundo capítulo. Este es el primer capítulo, ya os digo, es una toma de contacto en el que nos va a hablar de muchas pequeñas cosas, como por ejemplo Asalto a las montañas de la locura o Punto Cero o diversos libros que han aparecido en su idioma materno y que esperemos ver en español en algún momento. Pero después de esto ya nos va a hablar del Rage. El Rage, bueno, va a venir explicado en varios lugares. Eso no me termina de gustar. Hubiera agradecido que fuera un capítulo por cada una de las tres facciones que alimentan este momento de la ambientación. Porque se echa de menos mucho a los italianos, se echa de menos a los rusos, que se les echa muchísimo de menos, se le echa de menos también a los japoneses, se le echa de menos técnicamente al bando americano, porque realmente pues el bando americano está muy desaprovechado. Este libro en realidad sirve para jugar con resistencia, todo lo que son los dos básicos, sirve para poner sobre la mesa al Eje, al británico y parte de la Commonwealth, ni siquiera toda, porque los australianos, por ejemplo, y los hindúes, que son dos bandos muy importantes de la Segunda Guerra Mundial, no aparecen, y la resistencia francesa, ¿no? O sea, realmente se basa en tres bandos, y uno de ellos está bastante capado y el americano pues está súper capado, ¿no? No muestra todo lo que es capaz. Bueno, pues dentro del Rage pues nos va a hablar de la cronología interna del Rage, ¿no? Todo esto va a venir con pequeños cuadros que nos van a mostrar o cosas que sobrenaturales o curiosidades de la época, ¿no? Es de agradecer, pero aquí, bueno, pues esto es una de las cosas que tiene, ¿no? Nos muestra una cronología desde el punto de vista nazi después de un capítulo de la cronología. Y aquí ya empieza el capítulo 3, en el que nos van a hablar de cómo está dividido la estructura militar alemán, todo el ejército. La verdad, este ya es un capítulo que, si bien en el primer capítulo me quejé de que es muy Wikipedia, o sea que casi lo puedes coger, es el resumen de la Wikipedia de cada uno de los países durante la Segunda Guerra Mundial, aquí ya tenemos un poco más de investigación. Esto ya no es cogerte los dos primeros enlaces que buscas ejército nazi en
en el Google y ya no son los 2 primeros capítulos puestos en el libro, ¿no? Esto ya es verdad que podía ser más profundo, haberse dedicado más tiempo, pero esto ya es un capítulo más... Y este es un capítulo mucho más útil, en principio. Bueno, más útil. Depende del detalle que le quieras dar a la estructura militar. Yo creo que pues sí que es útil, pero ya sabemos que esto ya depende un poco de cada grupo. Hay grupos que ven estos capítulos muy útiles, otros que los ven como página necesaria y pues lo tirarían a la basura. Pero esto ya depende un poco de cada uno, ¿no? Nos van a hablar de cómo es la vida en el ejército, cómo es la línea del frente, cómo funciona la intendencia, las transmisiones, la lingüística, cómo tratan a los prisioneros de guerra. Nos van a dar estadísticas de unidades alemanas, todo desde el punto de vista propiamente dicho del eje. Sí, del eje. Pero si bien es algo interesante, ¿no? Porque pues nos habla un poco de cómo estaba estructurado internamente el ejército alemán, que ya os digo, pues que si bien es muy fácil de consultar, tanto en documentales como en información por internet como en libros especializados, cierto es que bueno, pues ya exige un esfuerzo y tenerlo aquí para una primera toma de contacto y saber por dónde empezar a buscar, pues es más útil que lo que venía a ser el libro básico, el libro del investigador. Pero aquí vamos a empezar a ver otro de los grandes problemas. Si bien la guía del guardián no tiene tantos esos problemas, se echa de menos la explicación sobrenatural o de implicación de los mitos en los diversos elementos del juego. O sea, tú te lees este ejército y técnicamente, salvo alguna excepción, sobre todo en el bando alemán, técnicamente es una guía de cómo jugar la Segunda Guerra Mundial con el alemán. Bueno, con el alemán como aliado o como enemigo, ya eso ya depende de cada grupo, ¿no? Pero si bien hay algunos elementos que te hablan de Sol Negro o de alguna intendencia de cómo están implicadas los elementos sobrenaturales del bando nazi dentro de la guerra secreta dentro de su ejército, es muy vaga, yo os digo, casi nada. Cuando vamos a las fuerzas aliadas, que vienen los americanos, los británicos y la resistencia francesa, que por cierto, mucho menos detallada, pero es infinitamente menos detallada. Si bien al nazi le dedican fácilmente el 75% del capítulo, al americano son 3 páginas y al británico son 2. Pues la verdad se hace muy corto. Y esto es directamente, si bien el americano y el nazi tenían estas implicaciones, el ejército británico, resistencia francesa y el americano no va a tener nada sobrenatural. Cero. Pero no sé, perdone, pero es que este supuestamente escenario está hecho para ser la guía del guardián de la guerra secreta, no la guía del guardián para ambientar en la Segunda Guerra Mundial. Me parece súper maniqueo no haber impuesto elementos sobrenaturales dentro de los bandos aliados. O sea, porque... Pero es que a mí se me ocurren 1000 formas de hacerlo, desde británicos usando profundos para joder submarinos alemanes, hasta, yo que sé, americanos, bueno, usando Bakis a lo mejor para defender Londres, ¿no? Contra los aviones de la Luftwaffe. O yo que sé, americanos creando portales para poder desembarcar en Italia y en Francia, ¿no? O no sé, cosas. Se me ocurren 1000 formas de haber metido lo sobrenatural dentro de los bandos aliados, pero no lo usan, pierden esa oportunidad. Como si el único que pudiera usar las fuerzas sobrenaturales fueran los alemanes. No sé cómo será el bando ruso, pero es que en Rusia hay colonias de migos. O sea, una alianza con los migos a cambio de, no sé, algo de la tierra. Ya, a lo mejor propios ciudadanos rusos, esclavos rusos para trabajar para los migos en sus minas, a cambio de tecnología amigo. Pues no sé, se me ocurren 1000 formas de hacer cosas chulísimas con la Segunda Guerra Mundial, usando lo sobrenatural. La premisa de que los mitos de Tulu están presentes en la Segunda Guerra Mundial, y este capítulo no me lo da. Y bueno, vamos a ir a la otra guerra secreta, porque dices, bueno, pues no importa, porque esto a lo mejor está hablando de los ejércitos, tal. Aquí tenemos un capítulo que se llama La Otra Guerra Secreta, ¿no? Seguramente este capítulo será mejor. Bueno, pues para empezar este capítulo, pues nos va a hablar, por ejemplo, de todos los cuerpos de inteligencia británica, para empezar, con todos los caminos para la guerra, y nos va a hablar de cómo funcionan todos los MI, que son los cuerpos de inteligencia. Bien, señores, tienes el MI 7, el 18, el 14. No se podría haber hecho un MI, un cuerpo dentro de inteligencia británica, que se encargara a
tratar con lo sobrenatural. Si bien es cierto que está el MI10, y creo que recordar que un par de MIs que se dedican, hubiera molado más directamente un cuerpo británico, ¿vale? Creado por los típicos investigadores de Tulu, que se dedican a investigar rituales, que se dedican a investigar tecnología, que se dedican a luchar directamente contra las fuerzas del eje, ¿no? Con sus propias unidades especiales, ¿no? A lo mejor, yo que sé, gente armada con armaduras de tecnología alienígena, o por ejemplo gitianos metidos en cuerpos de británicos, ¿no? Que ayuden a los británicos a combatir contra el eje. Es que hay tantas formas de hacer cosas chulísimas con el bando aliado, metiéndole elementos sobrenaturales, que está súper desperdiciado. Está como píldora, como si no se atrevieran a manchar en ningún momento la historia. Algo que con el eje, por cierto, no les va a pasar, ¿no? Operaciones de operaciones especiales, ejecutivo de la guerra, sección de Londres. ¿Por qué coño no hay ninguna diferencia, por ejemplo, al día del rezo, un momento histórico donde las tropas a punto de abandonar Francia están a punto de ser exterminadas y el primer ministro británico pide por favor a toda su nación que rece para ver si Dios salva a sus tropas, y de repente al general alemán que estaba dirigiendo todo eso le da como una especie de ataque de duda y mantiene durante casi varios días, no me acuerdo cuántos fueron, creo que fue casi una semana, todas las tropas sin moverse, lo que le da tiempo a evacuar a todo el ejército remanente del ejército británico y un montón de aliados franceses hacia la isla de Gran Bretaña. Les da tiempo. Y de hecho, debido a ese milagro, se impone el Día del Rezo Nacional. Y de hecho, es conocido creo que fue Hitler, a lo mejor fue Himmler, pero que dijo que los británicos habían encontrado un arma muy poderosa porque habían encontrado la ayuda de Dios. Y eso no se aprovecha en ningún lugar. Eso a lo mejor no fue Dios, a lo mejor fue un primigenio. No se aprovecha en ningún momento nada, ni siquiera la propia mitología sobrenatural que invadió al bando alineado. Por ejemplo, los rezos que daban los pilotos y británicos antes de salir, coger sus aviones para que los duendes destrozaran la maquinaria bélica y los antiaéreos alemanes. No viene nada de eso, se desperdicia continuamente. Viene alguna cosa, como alguna píldora, alguna pequeña idea, pero nunca se mete, nunca llega más. Es como si le diera miedo funcionar. Y eso va a venir continuamente a lo largo de todo el cuerpo de inteligencia británico. No sé, la verdad es sinceramente un desperdicio. Es verdad que viene alguna cosa, como por ejemplo el campamento X, o viene alguna pequeña pildorilla, pero en ningún momento coge, en ningún momento tiene la ambición de ser un buen libro de ambientación. Bueno, a continuación nos habla de la resistencia francesa, es muy pequeño, no llega ni a la página, son columna y media, y habla a continuación de la inteligencia alemana, ¿no? Que si bien tampoco le da todo el rollo que debería haber, por ejemplo, que la inteligencia americana ni viene representada, para que veáis lo que le importa al libro los americanos en este momento dado. Es cierto que los americanos realmente, aunque estuvieron presentes en el teatro europeo, realmente hasta el 43 no tienen realmente una importancia clave. Su importancia, vuelvo a repetir, está en el Pacífico, una parte de la guerra que aquí en Europa realmente no estudiamos, pero que donde los Estados Unidos realmente ponen toda su maquinaria bélica. Realmente el peso de la lucha en Europa, aunque los americanos fueron muy importantes durante los primeros 2 años, es llevado casi 100% por los británicos, salvo en parte en África. Pero no, el teatro europeo es el británico y el ruso los dos que realmente llevan el peso de la guerra, ¿no? El americano obviamente estaba más ocupado en hacerle frente en el Pacífico. Bueno, pues ya os digo, si bien viene algún elemento adicional, la inteligencia alemana es pasada también bastante por alto, ¿no? Principalmente porque tiene su sentido, porque, bueno, pues los alemanes la gran parte que van a tener son sus sociedades secretas y ocultistas. Bien, las sociedades secretas y ocultistas podríamos hablar que es casi el capítulo primario del libro, ¿no? Hasta el punto que ocupa casi cerca del 25% del libro, ¿no? Lo primero que nos van a hablar es Estados Unidos, los hijos de Roanoke, ¿no? Que es una serie es casi la única sociedad secreta que vamos a encontrar
a lo largo del libro, de los aliados, que básicamente es son los descendientes de la colonia perdida de Roanoke o Roanoke, que es una colonia, bueno, pues básicamente la colonia perdida de Roanoke es una de las leyendas más importantes dentro del colectivo americano británico, que es un campamento que básicamente se dijo que estaba bien, y cuando llegan los británicos a suministrar el pueblo, pues descubren que el pueblo ha sido como abandonado, pero como toda la gente se ha desvanecido, ¿no? Incluso estaba la comida puesta. Y bueno, pues todos los habitantes desaparecieron. Hay pequeñas pruebas genéticas que demuestran que dejan pie a que probablemente se juntaran con los nativos del lugar, pero no se saben los motivos que llevaron a ello, ¿no? O sea, está como muy verde, y bueno, pues esas pruebas no son definitivas, porque que demuestres mestizaje con nativos americanos, pues puede estar contaminado por los 3 siglos que no existieron las pruebas genéticas, pero digamos que bueno, pues que tiene este tipo de elementos. Luego tenemos Gran Bretaña, la Hermandad de la Luz Interior, que básicamente es un poco lo que yo decía, ¿no? Es una sociedad británica de estudiosos, que aquí heredera de Amanecer Dorado, Dion. Lo que pasa es que esta es mala, ¿no? O sea, las sociedades secretas que van a venir en los bandos, que básicamente se dividen en 2 francesas, una alemana, una británica y una americana, pues casi todas de ellas son malignas, ¿no? No ayudan a la guerra, por lo que digo antes, no se dedican en ningún momento a enfangar al bando aliado, no se atreven. Yo lo considero un error, porque le quita el espíritu casi al juego, ¿no? Que es la guerra secreta. Al tener unos buenos muy buenos, un bando muy bueno y un bando muy malo, y una guerra tan maniquea, pues le quita en parte el interés, ¿no? Y no sé, para mí le vuelve mucho menos interesante de lo que puede llegar a ser. Lo que digo, es una gran idea, pero se echa un poco de menos, ¿no? A continuación ya tenemos a Alemania. Alemania ya es otra cuestión. Alemania sí que tiene sus sociedades. Tiene, por ejemplo, el Orden de Templi, que son los templarios, las sirvientas de Idesen, que es una sociedad secreta que adora a Sudnigurat. Pero bueno, afortunadamente, después de hablarnos de estas sociedades alemanas, ya vamos a tener algo ya con más cara y ojos. O sea, si bien he dicho que los alemanes, los británicos y los aliados en general no tienen organizaciones que luchen contra lo sobrenatural, realmente no es cierto. Existen un par de ellas, que la primera es la sección M. La sección M es una sección internacional, vendría a ser una especie de Interpol sobrenatural, ¿no? Lo que se dedica es a reclutar gente para combatir contra lo sobrenatural. Está bien, está chula, pero ya os digo que le falta un poco. Vendría a ser una especie de sociedad de investigadores de Tulu, que se funda en un momento muy concreto de una aventura, en la que pues se dedican a viajar en el mundo y a luchar contra lo sobrenatural. Le falta una vuelta de tuerca, se le nota que está poco desarrollada. Creo que se desarrollará bien en la aventura a la que hace referencia, ¿no? Que es Tres Reyes, que parece ser que es donde nace la organización. Y después tenemos, por ejemplo, la Majestic. La Majestic es el equivalente americano a todo esto. Es una sociedad que se dedica también a luchar contra lo sobrenatural y a ver cómo puede usar un poco lo sobrenatural. Está casi al punto del que yo digo de lo que sería una organización. Y además tiene cosas, ¿no? Como tiene a Sally Armitage como uno de los personajes más importantes de la organización. Este tipo de cosas ya sí que son un poco la que tú buscas, ¿no? Bueno, lo que yo buscaba. Pero se le queda también un poco corto. También es que creo que como se desarrollará en un suplemento posterior, pero ya aquí ya empezamos a tener cosas como, por ejemplo, el MIT, ¿no? Que se dedica a hacer cosas, cuál es su cuartel general. Mola más, pero le falta ese puntillo de que no sea una organización meramente de investigadores de ese bando, ¿no? Sino que dedicarse realmente activamente a hacer cosas sobrenaturales. Mola tener un par de organizaciones propiamente dichas de inteligencia británica americana, pero bueno, ya os digo que está casi, o sea, es una de esas cosillas, estas dos organizaciones, las que me quitan un poco el resquemor que yo tengo con esta ambientación. Pero lamentablemente no tenemos ninguna como la que son los reyes de la ambientación, que es la Orden del Sol Negro. La Orden del Sol Negro es la orden ocultista alemana. Esta ya sí que es una puta pasada. Quizás
porque sean los malos, a esta le han dedicado muchísima atención. De hecho, es que casi todo el capítulo viene a ser de ellos, le dedican casi 30 páginas a esta organización, ¿no? Que básicamente nos van a hablar de cómo está gestionada, quiénes son los personajes más importantes, dónde tienen los bases. Es una gente chulísima, o sea, tienen su puta sede central en las Tierras del Sueño. O sea, han abierto una especie de portal onírico y han creado una puta base en las tierras, en un lugar de las Tierras del Sueño, donde hay un sol negro que se puede ver en cualquier momento del lugar. La base mola mil, o sea, la tenéis en la portada, la ilustración de la pantalla, yo no la tengo. Es la propia base del sol negro y es acojonantemente buena. Y así con todo, o sea, tienes gente hombres lobo, cadáveres animados, magos, gente que se dedica a entrar en los sueños, gente que se dedica a hacer pactos con primigenios, gente que se dedica a hacer de todo, a hacer armas en el mundo onírico para llevarlos para traerlas al mundo real, tropas especializadas, pesadillas, gente esclavizando amigos. O sea, desde luego es genial, es todo lo que se esperaba de una organización, sobre todo maligna, ¿vale? Pero es todo lo que se puede esperar de una organización de este juego. Y por eso quizás es tan chula. Después tenemos otra organización, que es el ascenso de Natswolf. El ascenso de Natswolf vendría a ser los que se dedican a buscar la hiperbórea y otros elementos sobrenaturales dentro de Alemania, ¿no? Que es otra que cumplimenta la anterior. Quizás no es tan chula, o sea, le falta ese, pero es la que tiene los super soldados, la que tiene tecnologías alienígenas, la que se dedica a fusionar tecnología ancestral con la nueva. Tiene ciertos problemas porque, pues, por ejemplo, sus armas a veces son inestables, o crean mutaciones, o crean locuras. Pero bueno, si bien una es la división sobrenatural, la otra es más tecnológica, ¿no? Y la verdad, yo os digo, entre las dos, pues tienes vuelven al bando alemán muy interesante. Y ojalá hubiera organizaciones similares a estas en el resto de bandos. A continuación, pues tienes las reglas de viaje. Vienen a ser todas las reglas de cómo funcionan los sistemas de tanques, trenes, aviación, motos, vehículos, todo el tipo de. Todos los elementos, todas las reglas de vehículos de la llamada de Tulu, agregadas porque obviamente no tienen, blindajes, estructuras y todo ese tipo de cosas que faltan, ¿no? Os digo, es un capítulo que está bien. Le falta detalle, pero bueno, pues está bien y incluye reglas que yo creo son necesarias para llevar a cabo la Segunda Guerra Mundial, porque son todas las reglas de vehículos. No terminan de gustarme del todo, pero bueno, es casi. Yo creo que además estas reglas son un poco las que usa Séptima. No sé por qué. No me he leído Séptima, pero sé que le da muchísima importancia a las persecuciones y vehículos, así que yo supongo que parte viene de aquí. Después tenemos entrar al combate, que vendría a ser luchas con tanques, artillerías, explosivos, armas super pesadas y todo ese tipo de elementos. Viene además, me parece, armas mágicas y libros de los mitos nuevos. O sea, viene a ser todo lo que va a necesitar un investigador de Tulu, desde sus armas más mundanas a armas más mundanas, me refiero a armas grandes, tipo artillería, tipo armas super pesadas, y este tipo de cosas, hasta pues bueno, espadas mágicas y libros de los mitos, ¿no? Que viene a ser algo que, si bien yo pocas aventuras he visto que realmente les den caña, salvo los libros de los mitos, aunque utilizan los 4 o 5 mismos, es cierto es que molan las aventuras que lo hacen, y lo hacen bien, pues la verdad están muy interesantes, ¿no? Después tenemos un capítulo de conocimiento maldito en el que nos van a venir nuevos hechizos. Este capítulo se hace muy corto, pero es que realmente este capítulo, la chicha está cuando tienes el sistema Savage World. Y después viene pues una serie de criaturas de los mitos y otras monstruosidades, ¿no? La verdad pues es más bichería para los mitos, nunca está de más. Y a continuación, pues bueno, pues tenemos una serie de personajes históricos importantes y estadísticas para diversos tipos de cuerpos, desde refugiados, soldados. Es una guía de PNJs, una serie de ubicaciones estándares. O sea, dices, necesito una granja, o necesito un aeródromo, un astillero. Pues bueno, aquí vas a tener una serie de localizaciones estándar para poder poner las cosas en su sitio, y una serie de ideas de aventura. Yo os digo, pues no está mal. O sea,
Este libro ya tiene mejor pinta, más cara y ojos. Ya os digo, lo que pasa es que a mí me decepciona porque yo hubiera usado otras ideas. Quizás en los suplementos esto se solucione, pero como no me los he leído, no me atrevo a decir. Yo os digo, el problema que tengo con Cthulhu y con este libro, si bien no son problemas tan gordos como los tengo con la guía del jugador, tengo el problema de que a mí me decepciona porque yo le hubiera dado mucha más caña y mucha más importancia a algunas cosas que aquí pasan desapercibidas o que ni siquiera se atreven a meterse. Yo hubiera sido mucho más polémico con él. Pero bueno, yo os digo, este libro sí que merece la pena. De hecho, si queréis saber si os puede gustar Cthulhu, yo iría directamente por él, después de leérmelo. Si os mola la ambientación, por cuestión de hacerme, de que vengan las reglas de cómo hacer los personajes, compraría la guía de investigador. Si no, pues no llegaría más. Y esto es todo por ahora. Soy Ezcardan. Nos vemos.